Buenos días. Bueno, hoy vamos a ver circuitos con corriente alterna, en primer caso con circuito resistivo o con resistencia óhmica, como dice acá, y luego con inductancia. Bueno, en este primer caso, el circuito resistivo puro, entonces tiene una fuente de tensión alterna que conectada a una resistencia, entonces se va a establecer una corriente por ley de Ohm. Si nosotros trabajamos con los valores eficaces de intensidad y de tensión, entonces vale todo lo que vimos para corriente continua, ¿sí? Entonces, I eficaz es igual a B eficaz sobre R. En este caso, la corriente y la tensión aplicada están en fase, ¿sí? O sea, entre tensión y corriente hay un ángulo que es 0 grados. Eso quiere decir que están en fase. ¿De acuerdo? Bueno, para este circuito la tensión aplicada es igual a la caída de tensión en la resistencia. Bien, la potencia, como vimos antes, es R por I cuadrado. O B sub R, la caída de tensión en la resistencia, por I. ¿Sí? Bueno, acá yo hice un pequeño esquemita, entonces I es igual a B sobre R, estamos diciendo que I es valor eficaz y B también es valor eficaz. ¿Sí? La potencia consumida es R por I cuadrado, I y B están en fase. ¿De acuerdo? Bueno, ahora tenemos circuito de corriente alterna con autoinducción, o sea, tenemos la fuente de tensión conectada a una inductancia, a una autoinductancia o bobina, como lo vimos nosotros, ¿sí? Entonces, acá aparece el parámetro que habíamos visto antes, que es reactancia inductiva, ¿sí? Que es 2pi por F por el valor de autoinducción, L. ¿Está bien? L que lo medíamos en Henrius. Entonces me queda I es igual a B sobre XL. Es la misma ley de Ohm. ¿De acuerdo? Bien. Y en este caso la corriente y la tensión están desfasadas 90 grados. ¿Sí? Acá se dice que la corriente atrasa 90 grados respecto a la tensión, porque si esto gira, ¿se acuerdan del diagrama fasorial? Si esto gira a la velocidad omega, yo veo aparecer primero la tensión y luego la corriente. En cada instante, primero está la tensión y atrás la corriente que desfasa 90 grados. En este caso, la potencia se llama potencia reactiva, que es la que utilizamos para generar el campo magnético que genera esta bobina también lo llaman solenoide, también devanado, ¿sí? Pero para nosotros es comúnmente bobina. Es XL por I cuadrado, ¿sí? Fíjense la simetría con esta expresión de la potencia. R por I cuadrado, acá es XL por I cuadrado. Nada más que acá medimos en watt la potencia, ¿no? La potencia acá es en watt porque es una potencia activa, eso después lo vamos a ver. En cambio acá esta potencia se llama reactiva y se mide en volt-ampere reactivos. Pero fíjense que las unidades son la misma, volt por ampere, o ohm por ampere al cuadrado, lo mismo, ¿sí? Igual que acá, ohm por ampere al cuadrado. Acá la llamamos watt porque es potencia activa y acá la llamamos volt-ampere reactivo. Bueno, yo hice un par de ejercicios de los que tenemos ahí en el apuntecito. El primero es para una bobina o devanado, ¿sí? Donde consideramos que la resistencia es despreciable, ¿sí? Tenemos una autoinducción de 0,01 Henry que está conectada, o sea, esta bobina con esta autoinducción está conectada a 220 volts y 50 Hz. Fíjense que ahora es importante la frecuencia porque de ella depende el valor de la reactancia inductiva, ¿sí? Es uno de los factores.
el otro es el valor de L. Entonces, acá tenemos nuestro circuito como lo plantea el problema. Fuente, autoinducción y acá la conexión, la corriente. Entonces, ¿qué corriente se establece? Para saber la corriente, primero tengo que hallar la autoinducción, la reactancia inductiva. Entonces, planteo X 2πfL por, y resuelvo, me da 3,14 ohms. Entonces, I es, que es el punto 2, B sobre XL, 220 sobre 3,14 me da 70 amperes. Bien, vamos al 122.3. De vuelta, resistencia despreciable. Tenemos un devanado de 0,04 Henry conectado a una fuente de 230 volt. Acá me equivoqué. 230 volts, 50 Hz. Hallo la reactancia inductiva. Me da 12,56 ohm. ¿Sí? Y acá hallamos la corriente, que era 230 dividido 12,56. ¿Sí? Y esto me da 18,31 amperes. Bien. Y acá sabemos entonces que si nosotros tenemos, para este punto 2, ¿no? Si acá tenemos la tensión, entonces me va a quedar hacia abajo la corriente I a 90 grados, ¿sí? Y es 18,31 amperes. Y acá la tensión es 230 volts. Bien, y por último la potencia reactiva, que es XL por I cuadrado. 12,56 por 18,31 al cuadrado me da 4210,8 volt-amperes reactivos. Esta es la potencia que necesita esta inductancia para generar el campo magnético. Bueno, espero que quede claro. Nos hablamos a la tarde. Hasta luego.